Bueno, seguimos con la dinámica del foro. Nos quedan dos temas para que los candidatos nos presenten sus propuestas. La que viene ahora es el tema de víctimas y construcción de paz en el municipio de Repelón. Con respecto al tema de víctimas, pues hay que seguir ejerciendo y continuar con la propuesta y el proyecto que se ha venido desarrollando a través de los entes gubernamentales, donde se ha venido elaborando y desarrollando en la construcción de viviendas a las personas menos favorecidas y a los de escasos recursos. Pero más que todo hay que hacer un poco más de seguimiento en cuanto a las formas y los mecanismos, cómo se están llevando a cabo estos sorteos, porque nos hemos podido dar cuenta que personas que se encuentran con capacidad de una vivienda han sido favorecidas y esto genera lo que llamamos el conflicto. Ya, si no se lleva a cabo los mecanismos como es debido, pues la comunidad se enardece, generamos conflictos, más caos. Entonces, pues hacerle como un seguimiento más a fondo en la forma como se distribuye y se entrega esto, cómo se distribuyen estos proyectos ante la comunidad. En la parte que tiene que ver con la activación de los proyectos productivos, pues yo creo que en el tema anterior cada candidato esbozamos parte de lo que tiene que ver con nuestras propuestas, pero hay que, Repelón no es que sea un municipio netamente que esté dentro de un conflicto muy aguerrido, muy estructurado en cuanto a temas de víctimas se refiere. Se han venido presentando sí brotes, se están generando conflictos, pero ya son cuestiones de callejeras a niveles de pandilla y cosas así por el estilo, pero que como todos sabemos han venido siendo generados por personas de acá del municipio, pero que vienen con otras costumbres de donde ellos viven, porque en realidad la juventud repelonera no es generadora de conflicto alguno. Yo propondría de que habría como que darle más oportunidades a estos jóvenes en cuanto a capacitación, y aparte de la capacitación, pues brindarle el apoyo para que las entidades crediticias le den las oportunidades a ellos de llevar a cabo sus proyectos, porque nada hacemos donde se capacite ciertas personas que están metidas dentro del conflicto, pero no se le dé el acompañamiento en la parte financiera para que ellos se desarrollen o desarrollen sus propias ideas. Entonces, pues lo que tenemos que brindarle como que más apoyo y hacerle más seguimiento a esta parte en lo que tiene que ver con la juventud. En cuanto a la gente del corregimiento de Pita, pues bueno, entonces hasta el momento esas son mis propuestas en cuanto a lo que tiene que ver con víctimas aquí en el municipio de Repelón. Repelón sí fue un territorio que tuvo hechos victimizantes. Los tuvo en las veredas de Pita, Cieneguita y también en el municipio. Y de eso las víctimas dieron sus declaraciones y se encuentran en el registro único de víctimas que tiene la Unidad Nacional de Víctimas. El Congreso de Colombia expidió para atender a las víctimas la ley 1448 del 2011, y allí se encuentra en esa ley todo lo que deben cumplir los entes territoriales para atender a las víctimas. Aquí sesionan los consejos transicionales de justicia, donde hay representación de autoridades municipales, departamentales y nacionales, y representación de las víctimas. Y los entes territoriales deben formular lo que se llama el plan de atención
municipal a las víctimas, el PAN. Y allí deben estar las estrategias, los programas, los proyectos que la autoridad municipal debe gestionar y cumplir para atender el tema de las víctimas en cuanto a su asistencia, su atención y reparación y restitución de tierras si las hubiera. Entonces, aquí simplemente hay que cumplir con una ley que ya está. Y los gobernantes, si no estoy mal, cuando el alcalde se va a posesionar, creo que es en la ley 136 donde aparece, cuando hace el juramento de solemnidad y coloca la mano así, dice: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente con la Constitución y con las leyes de Colombia. Entonces tenemos que cumplir con un mandato legal. ¿Qué va a hacer Eduardo Polo cuando esté al frente de la alcaldía? Revisar el plan municipal de atención a víctimas. Lo que haya que colocar en materia de presupuesto y nos permita la ley, asignarle los recursos para atender los planes de atención a víctimas, sobre todo en materia humanitaria, porque nuestro presupuesto no es grande. Pero lo demás sí hay que gestionar. Proyectos productivos, porque hay que brindarles la atención a ellos. Entonces hay que buscar dónde están ubicados y presentar proyectos productivos dentro de todo nuestro territorio, donde quieren, si quieren cultivo, si quieren trabajar con especies menores, si quieren apoyo al emprendimiento, a negocio, hay que trabajar con la víctima y asegurar el empleo, porque son población vulnerable. El tema de viviendas, la ley 1523 establece dentro de los grupos focalizados que las víctimas tendrán una atención especial y que la asignación de las viviendas serán directas. Conozco del tema y les digo lo siguiente: ha existido una situación desde que están las víctimas, y es que se consiguieron por la administración que fueran atendidas y se estableció que un porcentaje de las viviendas era para víctimas. Pero cuando se hacían las convocatorias de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Fonvivienda, aparece que las víctimas no aparecían en la base de datos, o no aparecen. Y dimos una pelea todo el tiempo y no la han resuelto. Se echan la culpa. La unidad de víctimas dice que le toca al DPS y el DPS dice que le toca a la unidad de víctimas. El municipio no inscribe a nadie en la unidad nacional de víctimas, quien tiene que incluir en la base de datos para que se les garantice y se les cumpla con un derecho que tienen las víctimas, y es de entregarle vivienda a las víctimas. Nosotros, como conocemos ese tema, hemos ganado terreno. Desde que lleguemos allí vamos a estar al frente, también dando la pelea con los funcionarios. Tiene que haber, obviamente, y vuelvo y repito lo mismo, un alistamiento institucional para cumplir con esto, es decir, que la institución, las oficinas del municipio puedan brindarle el apoyo a las víctimas. Hay oficinas a veces, y me refiero a eso y hago énfasis, porque hoy en día la gente a veces no cree en la institucionalidad y dice que uno va y no le dan respuesta, es que uno va y no le dan información, es que uno va y no lo atiende, que tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores para que puedan atender bien a los ciudadanos, y en particular a un grupo vulnerable como son las víctimas. A veces van las personas a buscar alguna oficina, no hay papel, si hay papel no hay tinta, si hay tinta no hay internet. Entonces tenemos que mejorar eso para que se haga una atención a la ciudadanía en general y en particular a las víctimas del conflicto armado, en cumplimiento de la ley 1448 del 2011. En relación a las víctimas, haré una revisión total con respecto a este manejo. Ya el señor Eduardo pues hizo ahí una exposición. Porque las víctimas somos todos, pero estas personas han sido sometidas a un desplazamiento. Así como ellos tenemos derecho nosotros a vivienda, ellos son priorizados, porque ellos pierden todo su lugar de origen y tenemos que incorporarlo a nuestra sociedad. A nuestra sociedad en todos los sectores, en la salud, en la educación, en lo institucional y en la parte económica. En las instituciones, que ellos hagan parte, lo que son sus hijos, reciban una educación gratuita, y que el municipio, en mi gobierno, tendrán todo el subsidio de apoyo en esa parte. En la parte productiva, orientarlos, darle capacitaciones para que ellos entren en esta cadena, que se preparen en lo que más demanda tenga el municipio, porque tampoco podemos prepararlo en unos productos que no tengan demanda, porque se van ahí a quedar.
ya sean para lo que es ganadería, agricultura, avicultura o piscicultura, para que ellos formen parte y no ser desplazados por nuestra sociedad, no mirarlo como personas violentas. Eso es lo que hay que preparar también a nuestros empleados, que mejoren su forma de atender a estas personas, porque lo miran como si fueran violentos, lo miran como unas personas desechables. No debe ser así. En mi gobierno todos los seres humanos somos iguales, y en el municipio todos recibirán el mismo trato, sin discriminación cultural, étnica y social. Por eso se debe mi programa, hacer una revisión total para que ellos sean incorporados a nuestra sociedad como personas de bien, y el respeto y los valores que deben ser implementados. Gracias.